Hola chicos, continuando con probabilidad 2. Siguiente tema es permutaciones con repetición. Hemos estado trabajando con factoriales, con el principio de conteo. Ahora continuamos con permutaciones con repetición. ¿Qué son las permutaciones? Nos permiten de un n de elementos hacer una combinación, ¿sí? Hacer distintos grupos, distintos agrupamientos o de una seriación de números, ver cuál es la probabilidad o más bien las posibilidades de combinación de los elementos, ¿sí? Pero una permutación se divide en con repetición y sin repetición, ¿ok? Empecemos. ¿Cuáles son las características para que sea una permutación con repetición? Pues debe cumplir estos tres elementos, de tal forma que sí importan todos los elementos, sí importa el orden y sí se repiten los elementos, ¿sí? Entonces son tres. Ocupas todos los elementos, ¿ok? Sí importa el orden y sí pueden repetirse los elementos. Con estas tres características para una permutación con repetición, será muy fácil emplearlo. Por ejemplo, para calcular el número de permutaciones, tomando en cuenta los elementos repetidos, usamos la fórmula siguiente. Esta es la fórmula donde nos dice PR permutación ABC hasta N elementos, donde la N significa la cantidad de elementos que utilizas en tu evento. Es igual a la permutación de la cantidad de elementos dividido, ¿sí? Entre, ¿ya recuerdas qué significa este símbolo? Así es, factorial. Entonces, dividido entre el factorial de A, en este caso del primer elemento, por el factorial del segundo elemento, por el factorial del tercer elemento, y así sucesivamente, dependiendo la cantidad de elementos que tenga tu ejercicio. ¿De acuerdo? No pierdas de vista esta fórmula. Ahora te muestro un ejemplo. Calcular las permutaciones con repetición de este ejercicio. Si te das cuenta que ya te doy, no te explico el problema, te estoy dando ya un ejercicio, ¿ok? Pero te voy a enseñar cómo vas a encontrar los elementos de un problema. Muy sencillo. Primero, entonces vamos a calcular las permutaciones con esta repetición, donde dice permutación, donde sus elementos, ¿quiénes son? 6, 4, 2, y la cantidad de elementos, ¿sí? Nos dice que son 12. ¿Ok? Esos números te los va diciendo el problema. Pues utilizando entonces la fórmula, me dice que la permutación, perdón, con repetición de 6, 4, 2 y 12, que es n, es igual a, nos dice permutación de n, así que es 12, n vale 12, 12 factorial entre el factorial de todos los elementos. 6 factorial por 4 factorial por 2 factorial. ¿Okay? Muy bien. Aquí te lo despliega de esta manera. ¿Ok? Del 12, tú sabes que llega hasta el 6, pero bueno, si esto te confunde, lo único que tienes que hacer es 12 factorial en tu calculadora o en tu cuaderno, como ya sabes, multiplicar a partir del 1 hasta el 12, y lo colocas entre el factorial de 6. Una vez que lo tengas, te esperas para multiplicarlo por el factorial de 4, te esperas a multiplicarlo por el factorial de 2. ¿Sí? Una vez que hagas toda esa multiplicación, obtendrás que son 13,860. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, te pongo una nota. Observas que son multiplicaciones entre factoriales. Así es. Así es como debes de estructurarlo. Tienes tu permutación, tienes definidos tus elementos, tienes definida la variable n. Siguiendo la fórmula, nos dice que es 12 factorial, aquí es permutación de n, es 12 factorial, dividido entre
la multiplicación de los factoriales de los elementos. Puedes seguirlo en tu calculadora, a mano, como tú ya sabes. Al final haces la división y compruébalo. Te saldrá 13,860. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿qué son las permutaciones sin repetición? Bueno, las permutaciones sin repetición es justamente esta combinación de elementos o de n elementos que se pueden colocar, ¿sí? Donde se diferencian por el orden de colocación. ¿Aquí importa que se repitan? No, no importa. Muy bien. ¿Nos importa el orden? Sí. Aquí sí nos importa el orden, por eso te lo coloco en negro. ¿Cuál es la fórmula? Nos dice que permutación de n es igual a n factorial, así de sencillo. Por ejemplo, ¿de cuántas formas diferentes podemos alinear a 4 personas en una fila? ¿Ok? Sin repetir, ¿no? A 4 personas en una fila. Simple. ¿Cuántos elementos tengo? 4. Entonces 4 factorial es igual a 24. Muy bien. Eso es lo que vas a realizar entonces. Aquí te dejo 3 ejercicios para realizar con permutación con repetición, ¿sí? Utilizando esta fórmula. Y te dejo 3 ejercicios sin repetición utilizando pues esta sencilla fórmula que son factoriales. ¿De acuerdo? Bueno, cualquier duda estoy en el correo, pero esto es realmente muy fácil. Puedes lograrlo. Hasta luego.